leyendo en el libro del Evangelio de Juan, el capítulo 3, y los versos son del 1 al 7. Evangelio de San Juan 3, del 1 al 7. Entonces, leemos la palabra en el nombre de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Padre, te pedimos que glorifiques tu nombre, tu presencia en esta noche, y que ministre nuestra vida a través de la enseñanza, Padre, que tú tienes para compartir con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Miren, aquí es maravillosa y son varias las enseñanzas que el Señor nos da a través de su palabra en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, les comparto un secreto, es mi favorito de los 4 evangelios, y es un evangelio que de hecho en su estructura es diferente a los otros 3. Los otros 3 tienen una estructura parecida. Este entonces se diferencia de ellos, y la base en todo el texto y contexto del Evangelio de Juan es el amor. O sea, se habla mucho, se mueve mucho el amor de Cristo hacia los discípulos, de los discípulos hacia Cristo y hacia nosotros. Y se los recomiendo. De hecho, si fuesen a leer el Evangelio, yo les recomendaría que lean ese de primero, el Evangelio de Juan. En el orden que está, es el 4 que van a encontrar en la Biblia. Que no quiere decir que porque sea 4, quiere decir que sea el último que se escribió, sino que está en ese orden allí expresado. Bien, aquí vemos en este texto que había un hombre que se acercó a Jesús, un fariseo, se llamaba Nicodemo, y que fue a Jesús de noche. Ese hombre era un maestro de la ley. Maestro de la ley significa que estudiaba lo que es la Torá, o sea, el Antiguo Testamento, sobre todo la base de esos primeros 5 libros de la Biblia. Y todo lo que es el Antiguo Testamento lo sabían ¿cómo decir?, al dedillo. De hecho, hoy en día los judíos no reconocen el Nuevo Testamento como bíblico, sino que ellos están enfocados y estudian y predican bajo el Antiguo Testamento. Por eso sería otro tema. Ahora bien, Nicodemo, un maestro de la ley, o sea, una persona muy estudiosa, pertenecía a lo que se llamaba el Sanedrín. Esto era una sociedad, una asamblea de judíos de esa categoría de maestros, de estudiosos, que eran los encargados de traducir, de escribir las réplicas de la Biblia, y por eso también sabían, o sea, eran escribas. Ustedes recuerdan que se llaman escribas y fariseos. Entonces a esos se referían esos religiosos de esa, vamos a decir, o sea, un nivel alto de conocimiento, y por ende caían también en religiosidad, porque al extremo como se manejaban, si ustedes ven en los evangelios, Jesús ataca en varias ocasiones a los escribas y a los fariseos. O sea, le habla muy crudo por cómo son ellos, de tan religiosos que se olvidan del amor, se olvidan del amor al prójimo, se olvidan, sino que se van en lo literal.
en la Biblia. Entonces él se acerca con una preocupación a Jesús y va de noche, porque si va de día y lo ven, de hecho podían matarlo, porque ellos no reconocían a Jesús como Señor y Salvador, sino que estaban enfocados en lo que era la ley, o sea, juzgar por la ley, quiere decir por el Antiguo Testamento. Entonces, cuando él se acerca con esta duda a Jesús, le dice, mire, yo sé que tú vienes de Dios, porque lo que tú haces, lo que estamos mirando y oyendo que tú haces, si no fuera alguien que está en Dios, no es posible que se hiciera. O sea, él lo reconoce eso. Y por eso entonces él ya hace una pequeña diferencia, porque dice, bueno, los demás maestros propios del Sanedrín, al contrario, mejor juzgaban, atacaban, señalaban e intentaron matar en diversas ocasiones a Jesús, ya que esta asamblea desde 2 siglos antes de Cristo y 1 siglo después de Cristo estuvo funcionando. O sea, aún con Cristo viviendo, los primeros 100 años estaba latente todavía el Sanedrín como sociedad. Y Jesús le dice, pero ¿cómo es posible que tú siendo un maestro no entiendas esto? Porque él vino con una inquietud. Y Jesús le dice, mira, para tú poder entrar al reino de los cielos, en el verso 3 le dice, es necesario nacer de nuevo. Porque su preocupación estaba en esto. Él viene del cielo, pero ok, yo quiero ir al reino de los cielos. Ahora, yo estoy en lo correcto basándome en lo que dice la ley que Moisés estableció para su pueblo. ¿O qué está pasando con esta persona que se dice que es el Cristo que viene a salvarnos? Entonces, por eso él va con esa inquietud. Mucha gente hoy en día también van a Cristo porque le preocupa su salvación. A ti que estás ahí, amigo, hermano, debería preocuparte también sobre tu salvación. ¿Qué va a pasar contigo? Entonces, él va con eso. Jesús le dice que él siendo maestro de la ley, ¿cómo es posible que no conozca de eso? O sea, ¿cómo él no entiende? Pero Jesús mismo sabe la respuesta. De cierto te digo, dice, que el que no naciere de agua y de espíritu. Porque ¿qué ocurre? A todo esto, Nicodemo se confunde. Le dice, es necesario nacer de nuevo. Le dice, pero ¿cómo es posible que una persona ya mayor como yo pueda entrar al vientre de mi madre y volver a nacer por una segunda vez? O sea, él vio la cosa en la lógica. Él vio las cosas en lo terrenal. Muchas veces nos pasa a nosotros que también andamos buscando la lógica a las cosas. ¿Y saben qué? Dios se glorifica en el conocimiento, en la sabiduría, y no necesariamente tenemos que andar buscando la lógica a cada cosa, porque las cosas de Dios, muchas de ellas no serán comprendidas basadas en la lógica, porque por muchas vueltas que le dé, la lógica no encaja cuando hablamos del reino de los cielos. Entonces eso pasa con Nicodemo. Él buscó la lógica a cómo funciona lo que él conoce. Y por eso él le dice, mira, lo que es nacido de la carne, carne es. Tú y yo nacimos de una madre, de un padre, nacimos de la carne. Carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús se convierte ¿verdad? Él viene del Padre, el Padre deja su trono, se convierte en carne, o sea, nace de carne para poder entender, pero nace de carne por un lado de su madre y nace de espíritu, porque dice que fue el espíritu de Dios que fue sobre María. De manera que nace del espíritu. Y es por eso que él le dice lo que nace del espíritu, espíritu es. Entonces, él, Nicodemo, tenía esa preocupación, pero le dice precisamente esa es la confusión que tú tienes, porque tú estás buscando la respuesta en lo lógico y en lo terrenal, en lo que es la carne. Y esto, para poderlo entender, tienes que ver en lo que es el espíritu. Y dice, y vuelve y le recalca en el último, en el 7 que vimos, no te maravilles de esto que te dije, es necesario nacer de nuevo. Tú tienes que entender esa parte. Ok, entonces, hoy nosotros vamos a detallar brevemente en este corto tiempo que me queda, cómo entonces es que yo puedo nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso de nacer? Lo que nace de la carne es de la carne y lo que nace del espíritu es del espíritu. Ok, pues entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Miren, cuando nosotros
como seres humanos, bueno, la misma Biblia nos explica en 1 Tesalonicenses 5:23, puede anotarlo y lo lee luego, por tiempo no voy a leer la cita, pero 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice que nosotros estamos formados por 3 elementos, o sea, los seres humanos: espíritu, alma y cuerpo. Póngalo en el orden que usted quiera: cuerpo, alma y espíritu, no importa cómo usted lo ponga. Esos 3 elementos nos conforman. El espíritu es un soplo que el Señor nos da de vida y que relata en Génesis que ese es el soplo que da a nuestra vida. Ese espíritu entonces es el que nos da el motor de vivir, de respirar, de andar. Nuestro corazón late, el espíritu. El cuerpo allí, a ese es que se sopló cuando Dios hizo el muñequito de tierra que habla ya en Génesis, que lo formó de una cosita de barro. El alma, entonces, lo que el Señor, lo que tú tienes allí al nacer, ese espíritu en ese cuerpo, entonces Dios te pone un alma. Esa alma es la que tú vas a cuidar, porque con esa alma es que tú vas para el reino de los cielos. Entonces, ¿qué tú debes hacer con esa alma? Bueno, tú debes manejarte, procurar, siendo hijo de Dios, en obediencia a Dios. Ustedes ven, la Biblia de hecho dice que los animales no entran, no van para el reino de los cielos. ¿Pero por qué? Porque los animales no tienen alma, sino que solo tienen espíritu. Pueden respirar, moverse, su cuerpo está vivo, tiene espíritu y tiene el cuerpo físico, pero no tiene alma. Entonces, por esa razón, no está en discusión y se discute si se salvan o no los animales. La Biblia lo dice. No. Entonces, una vez que nosotros conocemos que estamos formados de esos 3 elementos, entonces ahí es donde viene el asunto. Antes de yo nacer de nuevo, soy guiado ¿por qué? Por los deseos humanos. O sea, desde que yo nazco, desde que tú naces, desde que todo el mundo nace, los deseos humanos son las decisiones nuestras, surgen porque tú no naces de nuevo la primera vez que naces. No, tú naces siendo un ser humano. Nacer de nuevo significa tú volver a nacer una segunda vez. ¿Cuándo? Cuando tú tengas el conocimiento de qué es lo que vas a hacer para Cristo. Ahí es donde tú vas a nacer de nuevo. Entonces eso es lo que él estaba explicándole a Nicodemo. En ese tiempo, mientras tú vas creciendo, llegan muchos deseos nuestros de querer hacer cosas que esas cosas son lo que llaman los deseos humanos o deseo también de la carne, como normalmente también se le dice. Pero ¿qué pasa con esos deseos? Que muchas veces lo que hace es que nos llevan al pecado, nos llevan a pecar, nos llevan a estar cometiendo cosas que Dios desagrada. Entonces, ¿por qué Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo? Porque si seguimos nosotros, o sea, si no llegamos a un encuentro en ese punto, seguiremos haciendo las cosas que son pecados. Y dice que los pecadores, dice la Biblia, no entran, no heredan el reino de los cielos. ¿Y cuáles son esos deseos? Esos deseos que nos llevan a nosotros al pecado. Entonces, el libro de Gálatas, anote por ahí, Gálatas 5, 19 y 20, es una de las cartas del apóstol Pablo, nos dice allí cuáles son esos deseos de la carne. Dice allí que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Oye esto, enemistades. Hay gente que dice, mira, yo no le hablo a esa persona porque me hizo algo malo. Tú tienes enemistad, tú no eres del reino de los cielos. Si tú tienes enemigos, que no le hablas a tu vecino. Y a veces que no le hablas a un familiar por cualquier situación, una discusioncita que tú tuviste con esa persona. Un amigo tuyo, cualquier cosita, ya son enemigos y no se hablan, hasta se bloquean. Entonces tú tienes enemistades. Mira que me estoy yendo a lo más pequeño. Me volé fornicación, me volé inmundicia, idolatría. Adorar a otra cosa primero que a Dios, hasta el dinero. Hay gente que su vida está puesta en el dinero y en conseguir más dinero, en más riqueza, en ser más, la avaricia se apodera de ellos. El trabajo, eso es otra adoración, adorar al trabajo y olvidarse hasta de familia, olvidarse de dedicar tiempo a Dios, porque tu prioridad es trabajar y no importa todos los días de la semana, todos los días, toda la noche, llega a tu casa y sigue trabajando. Tú estás idolatrando el trabajo.
Porque hay personas que creen que idolatría es solamente tú tener cosas en tu casa que no son Dios, que está probado y que la Biblia habla de mucho de eso, y que tú lo tienes allí, tú le adoras, tú le hablas a eso. Y la Biblia dice en muchas ocasiones, si no, anótese por ahí el Salmo 15, en el libro de Isaías nos dice muchas veces sobre esos detalles de que nosotros no debemos hacer eso. Sobre el Éxodo 20 también, anótelo por ahí y se le da una leidita, que está claro, no importa la Biblia que tú tengas, si sea una Biblia católica, que si es una Biblia y tiene el libro de Éxodo, porque lo va a tener. Entonces tú te entras ahí Éxodo 20 y lees para que veas. Entonces allí te dice qué cosas no deben ser. Respecto a eso de las imágenes, los símbolos, la verdad, las estatuas y eso. Ahora bien, la idolatría pasa más que eso. Pero ese es otro tema y no vamos a entrar ahí. O sea, estoy mirando qué cosas nos lleva a nosotros al pecado, cosas que desagradan. La envidia, homicidios, borrachera. Una persona que no tiene control de su cuerpo porque se embriaga, le falta respeto a la persona, enamora a la persona que no le corresponde, hace lo que no debe. Entonces, ¿por qué no tiene dominio de su cuerpo? Esas borracheras, orgías y otras cosas semejantes a esta. Todos eso dice, los que practican tales cosas, dice el 21, Gálatas 5:21, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, por eso Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. O sea, llegas a un punto donde ya tú tienes una madurez, o sea, una edad en tu vida, donde tú puedes decidir y decir, mira, es que yo no, es cierto, esas cosas que yo estoy haciendo, que están en español ahí, yo no las debo hacer porque yo quiero entrar al reino de los cielos. Y entonces ya me dice claro cuáles son y yo hago cosas de esas. Ahora, ¿tú sabías que puedes dejar de hacer cosas de esas poniendo tu vida en Cristo y naciendo de nuevo? Cuando abres tu corazón a Cristo y lo aceptas, que sea Él quien vive en tu vida, empieza el nacimiento en tu vida. Ahí es donde tú nace una nueva persona en ti. Y dice Gálatas 2:20, anótalo por ahí, dice que con Cristo juntamente crucificado, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo que yo debería, para yo estar pensando en cosas que pienso en la carne, que me atraen a yo cometer un pecado, no, yo me muevo entonces pensando en la fe, caminando en la fe, que es la que Cristo me da cuando yo dejo que Él sea quien vive en mi vida. Entonces, ese nuevo nacimiento empieza entregando mi vida a Cristo, empieza siendo bautizado. Y tú dices, óyeme, pero que a mí me bautizaron cuando yo nací y me echaron agua y tú acababas de nacer. O sea, tú no tenías pecado. O sea, tú no empezaste, tú no habías hecho estas cosas que acabamos de leer ahí en Gálatas 5, 19 y 20. Tú no hacías nada de eso. Tú lo has hecho después que ha ido creciendo, que ha ido tomando conocimiento, y por eso es que la Biblia no dice que los niños se bautizan en ninguna parte. Entonces llega a ese punto donde tú dices, pero es cierto, aquí es donde ya yo estoy claro, yo no quiero hacer estas cosas, yo quiero heredar el reino de los cielos, que me dice Gálatas 5:21, que si yo hago esas cosas que dice ahí atrás, o sea, los deseos de la carne, no voy a heredar el reino de los cielos. Entonces, esos deseos lo que hace de la carne, lo que hace que me apartan de Cristo, y Cristo quiere que vivir en mí. Pero si yo estoy haciendo esas cosas, entonces no puede vivir, porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo de Dios no mora en templo sucio. Y dice en otro lugar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo cuando nosotros abrimos el corazón a Cristo. Mi templo, o sea, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si tú también en algún momento hiciste eso y aceptaste que Cristo vive en tu vida, entonces tu cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Y dice otro lado que Él no mora en templo sucio. O sea, esto de que de falsedad o de aparentar, no, de que no, dice ahí, dice también otro lado, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque muchos lo dicen de boca. Incluso van a la iglesia, incluso se hacen llamar cristianos y su testimonio. Y cuando hay un problemita, ¿cómo accionan? Cuando están en estrechez, que no tienen nada con qué resolver, ¿cómo accionan? Cuando se enferman y caen enfermos. Cuando alguien le hace algo malo, sobre todo es alguien que está ahí muy cerca de esa persona, que le ama, y viene tú y te pasa algo malo con esa persona, ¿cómo tú reaccionas?
Entonces, esas son las cosas que dicen si es verdad que tú naciste de nuevo o no naciste de nuevo. Odias a esa persona que te hizo daño, que te lastimó, tu padre, un hermano, tu pareja. Le odias, le desea mal. Si eso ocurre en ti, entonces quiere decir que no ha habido perdón. Y si no hay perdón, tu templo está sucio y Cristo no está allí. Rápidamente debes llegar al perdón, recordando que perdonando, entonces es tú que te sana. Y entonces al sanarte tú, ya Cristo está allá adentro. Y ya, entonces puedes desearle bien a la otra persona, nunca más. Entonces es una manera de medir si entonces realmente has sido sanado, si tú realmente naciste de nuevo. Dice, Jesús describe, miren, cuando se nace de nuevo, la mentalidad, perdón, de los que no han nacido de nuevo de la siguiente manera. Nos lo dice en la Biblia, en el libro de Apocalipsis 3:17, anótelo por ahí, Apocalipsis 3:17, estoy terminando ya. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oye eso, o sea, una persona dice, yo soy rico y me he enriquecido. Yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabe, dice, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso le dice Dios ahí a la persona que se cree así. O sea que porque ha conseguido lo que haya conseguido, nunca le da la gloria, ni dice, mira, el Señor me bendijo, dale, ni le da gracias a Dios, y ni lo pone a él delante, no, yo lo conseguí. Y la Biblia relata muchos casos. Había alguien de que tenía